Uf, Muy buenas tardes, gente, ¿qué tal? Ya estamos hoy de jueves, como siempre, con un Descubriendo A. En este caso, hoy nuestro invitado es Fran Sinatra, como bien os había puesto por redes sociales. Es creador de contenido, pero también está rematando el tema de, pues, la carrera de historia. Él, digamos que su canal lo ha centrado en expresarnos más los juegos desde un punto de vista más histórico y intentándonos dar unas explicaciones más guays al tema de los juegos. Pero casi más que quedarme yo enrollándome a darle la entrada, vamos a ir pasando a verlo a él directamente y ya está. Vamos con nuestro querido Fran. Muy buena, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo está, guapo? muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo Muy, el muy mundo. bien. Bueno, lo primero, principal, gracias por haber querido participar. Muchas gracias. Y bueno, nada, como estaba diciendo, eres historiador de historia, estudiante de historia, perdón. Nada, estás con el tema del canal, me comentaste que lo empezaste pues un poquito con la idea de darle otra visión al tema de los videojuegos y tal. Y entonces la primera pregunta que me surgió era rápida, ¿qué es lo que te lleva a tener ese afán por la historia? Pues, principalmente dos personajes del cine. Ojo. Uno por mi padre y el Sí. otro porque lo descubrí yo, porque me empezaron a gustar las pelis y tal, y fue una pasada. Todo lo que fue descubriendo a partir de ahí. El primero fue Indiana Jones, o sea, fue a Ajá, partir de mi ajá. padre que me enseñó la trilogía de Indiana Jones y fue brutal. Ajá. Y luego las pelis de la momia, las dos primeras, la tercera, chicos, no la veáis nunca, por favor. La tercera es horrorosa, pero las dos primeras fueron lo que me animó mucho con el tema de Egipto, sobre todo, que es un poco más mi tema de estudio, un poco más, o sea, con lo que más pasión tengo, más cariño tengo, El punto pero fuerte, ¿no? sí, pero por la historia en general, un poco esos dos. Y luego, pues ya poco a poco, pues nada, a base de ir leyendo y ir descubriendo cosillas y tal. Qué guay, qué guay. ¿Y qué tiene Egipto para muchos historiadores que os capta con esa fuerza? Porque también el año pasado tuvimos también un historiador por aquí y también estaba, él era en este caso especializado era egiptólogo y entonces claro, me llama mucho la atención porque es como una sociedad, digamos una etapa de la historia que a mucha gente le atrae, ¿no? Esa cultura, esa... Yo, a ver, voy a hablar un poco en mi caso, Sí, ¿vale? O sea, sí, voy a no, hablar no, claro, claro, claro. porque cada persona también es un mundo, ¿no? Pero yo en mi caso quizá es un poco el que siento que el hecho de que la civilización egipcia la veo como muy... Eh, esa es la palabra, no me sale la palabra. Muy comprendida, esa es la palabra. Muy Incomprendida. comprendida porque considero que es una de las más importantes, una de las más longevas, o sea, Ujú. pocas, o sea, salvo aquellos que nos hemos leído algunos libros y tal, poca gente sabe que es una de las más longevas de la historia, contando con 3.000 años de historia, o sea, que se dice pronto. Sí, sí, pero son un montón. De hecho, un pequeño, no es un chiste porque realmente es una realidad, ¿no? Pero un poco meme, quizá que tenemos un poco dentro de los historiadores, es el hecho de que Cleopatra estaba más cerca de la creación del iPhone que de la creación de las pirámides. Es un Hostia, qué poco para guapo. ver esa pequeña perspectiva, Ajá. pero sí, 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 o sea, es muy curioso y en mi caso es un poco todo el misterio que lo envuelve todo, ¿no? Ya que, bueno, fue uno de los grandes pioneros también en el tema de medicina y tal, pero claro, no se les da la importancia, quizá en mi opinión, que merecen, porque claro, eran también una civilización un poco muy básica en su momento. Ujú. Bueno, básica comparado lógicamente con Con las lo que hay ahora, ¿no? civilizaciones más adelantadas, o sea, de más adelante, ¿no? Quizá. Pero claro, y entonces mezclaban muchas cosillas con el tema de la magia, del tema de, bueno, pues esa concepción que tenían un poco con el tema divino, ¿no? Ujú. El De su misticismo, ¿no? Juntar esos claro, avances tecnológicos con el misticismo, podríamos claro, decir. ese misticismo como tal, pero luego, por ejemplo, hay un montón de cosas que luego la gente no sabe. O sea, una de ellas, por ejemplo, que fue una de los grandes descubrimientos que tuve en su momento, que no lo sabía y me dejó muy impresionado, fue el tema de que la civilización egipcia fue una de las primeras, si no la primera, en establecer de forma legal que hombres y mujeres eran iguales ante la ley. ¡Hostia! Mira, O sea, eso no me lo habían comentado, ¿eh? Hostia, qué claro, guapo. entonces son cosas que tú dices,
vale, sí, eran muy antiguos, que tenían quizá, pues bueno, sus concepciones, su forma de ver Sí, la sí, vida y claro, tal, como todo. pero en muchas cosas, otras cosas quizá podríamos aprender mucho de ellos y sin embargo no se le da la importancia que, al menos, repito, en mi opinión, que creo que se merece. Porque yo, por ejemplo, bueno, ahora estoy estudiando aquí en León, que tenemos una asignatura que es Próximo Oriente y Grecia, en la cual, pues, aparte de Grecia, pues damos Mesopotamia y Egipto. Ujú. Pero, por ejemplo, en Córdoba, que es de donde vengo, en la primera parte de historia de la asignatura de historia antigua es solo, única y exclusivamente Grecia. Hostia. Quitando cualquier otra civilización. O sea, parece que solo existe Grecia y Roma. Yo entiendo que, bueno, fueron las dos grandes civilizaciones que más eh, eh, se implicaron aquí en la península y quizás más influencia tuvieron, pero eso no quita que también de la influencia que toman esas civilizaciones, como la griega y la romana, Ujú, parten también de civilizaciones más antiguas, como la egipcia o la mesopotámica. ujú. Entonces, claro, quizá en mi caso es eso, un poco la incomprensión que tiene el antiguo Egipto y un poco como decir, no, como eran antiguos, pues ya está, no merecen estudio. Pues no, sinceramente no. Sí, Y no es es muy como que interesante. le restan un poco de valor, ¿no? Como cultura, como todo. A ver, eso muchas veces también lo encontramos ahora mismo con culturas latinas, que por ejemplo, en uno de los temas, Residente muchas veces, en el último de Este no es América, él dice, a ver, no os olvidéis que el calendario que estáis gastando lo inventamos nosotros. Dicen, lo inventaron los mayas. Es en plan de, Y, joder. claro, y sin embargo tampoco se les da el crédito que se merecen, por Ujú. ejemplo. Sí, 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 Entonces, sí. claro, a ver, yo repito, yo entiendo que a lo mejor pues Grecia y Roma pues tienen mucha más, entre comillas, importancia, por así decirlo, dentro de la península, porque también, pues bueno, el derecho como tal se basa también en el derecho romano. Ujú. La filosofía nos viene de los griegos, las matemáticas, un montón la física también, ¿no? Un montón de ámbitos de estudio. Sí, la Pero, filosofía y todo eso, claro. claro, y tema de la democracia y tal, pero también hay muchas cosas que los griegos aprendieron de los egipcios, muchas Ujú. de esas teorías matemáticas, filosóficas y demás, gracias a la Biblioteca de Alejandría en Egipto, precisamente por ese contacto y ese intercambio de, de información que hubo Ujú. entre las distintas culturas, entre Grecia, Roma y Egipto principalmente. Hubo también más manuscritos y tal, pero bueno, Sí, sí, principalmente sí. esas. Digamos que esas fueron las primeras fuentes. Y tenía Claro. yo también esta curiosidad. ¿Tú fuiste muy encaminado directamente al tema de la carrera de historia o tuviste digamos, alguna tentación de estudiar otra? Pues yo es que he estado un poco tal. Sí es verdad que quizás lo que más, o sea, lo que todo tiene un poco en común es que Ujú. yo quería ser profesor. Y de hecho es mi intención, quiero Sí, ser sí. profesor, quiero ser profesor de instituto, ser posible. Pero bueno, en su momento pues también quería estudiar química. Ojo, me metí en historia y quería estudiar en su momento química, ¿no? Pero, pero sí, no sé, o sea, fue poco a poco a raíz de, bueno, pues también gracias a bastantes profesores bueno, pues me influenciaron bastante y me enderezaron un poco también en ese sentido de enseñarme que, bueno, ojo, ten cuidado que la historia se te da muy bien, interpretar datos, interpretar momentos y tal se te da muy bien. Quizá deberías intentar enfocarte aquí. Pero sí es verdad que de primeras, la primera carrera en la que me metí fue magisterio de primaria. No caló muy bien, me tuve que salir y entré en historia. Y dije, pues nada, o Y aquí sea, me como quedo. historia era. Sí, porque como historia además era una de las que quería entrar bien antes, bien después de magisterio. De hecho, era una de las que yo tenía la solicitud de después de selectividad y demás. Pues dije, pues mira, pues me meto aquí. Hostia, a tope. Qué guay. ¿Y qué advertencia le darías a alguien que se quiera meter ahora a estudiar el tema de historia, la carrera de historia? ¿Qué advertencia le dirías en plan de, mira, cuidado? La primera, y yo creo que la más importante, chicos, no vayáis a Córdoba. Esa es la primera. Eh, no, en serio, o sea, Córdoba ha ido de mal en peor. Y la segunda, que nunca se cierre nadie. O sea, la historia es una carrera muy bonita, es también jodida, como cualquier otra, pero es muy bonita de estudiar, es muy bonita de que te la enseñen también. Y uno de los
los principales consejos, y ese es el principal consejo que le doy a todo el mundo en cualquier debate, en cualquier cosa que hablo de historia, y es nunca, nunca, bajo ningún concepto, interpretar momentos históricos con la mentalidad del presente. Ay, buena, buena. Esa me ha gustado, Nunca, ¿eh? Esa me ha gustado mucho. nunca. Bajo ningún concepto. Yo entiendo que a lo mejor desde nuestra visión, pues X cultura, pues podría ser pues más machista, más conservadora, muy íntimamente religiosa, pero también hay que ver un poco las circunstancias del momento. A lo mejor un poco la ignorancia de la sociedad de ese momento o la no ignorancia, como quien dice. Claro, claro, Entonces, claro. ese Es es el que principal consejo. no, es que a ver, lo que dices es verdad. Quiero decir, muchas veces el problema que tenemos es que reinterpretamos una historia o unos sucesos que no vienen como tocaría, en el sentido de que, claro, nosotros lo vemos desde nuestro mundo y nuestro prisma actual, pero claro, es en plan de yo me tengo que ahora trasladar al siglo XV, cuando habían señores feudales que hacían lo que les salía a los cojones, por poner un ejemplo, y entonces en plan de, claro, a día de hoy me cago en tu puta madre, pero en ese momento el que se cagaba en tu puta madre era él y le daba gracias y todo si lo hacía. O sea, y vamos, y yo vamos, en algún que otro stream ha pasado que comentando este tema y tal, pues siempre procuro poner el mismo, hay muchos, evidentemente, pero siempre procuro poner el mismo ejemplo porque es un ejemplo que quizá parece mentira, pero lo tenemos bastante presente, que es el tema de lo que provocó la Segunda Guerra Mundial. O sea, que mucha gente se echa las manos a la cabeza de cómo pudo el pueblo alemán creer a Hitler. Bueno, vamos a ver, o sea, Hitler en su momento fue un visionario y fue una persona que aprovechó un momento de desestabilidad dentro de Alemania, porque Alemania y Europa, después de la Sí, Primera sí, Guerra sí, Mundial, sí. la apoyaron muchísimo, y Hitler dijo, ah, pues esta es la Es mi mía. momento. Sí, 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 sí. Esta es la mía. Mira, Entonces, claro, viendo que Alemania estaba tan mal y llega un hombre con un bigote peculiar a decir, mira, la culpa es de los judíos, tal, pues claro, la gente pues buscaba un poco ese salvador, entonces tampoco, y hay que mirar un poco la perspectiva del sí, sí, momento no, no, y hay que entenderlo, básicamente. O sea, ese es el dejando problema. claro cosas más que evidentes de que, bueno, pues Hitler evidentemente fue un auténtico genocida, fue un auténtico asesino, pero eso no quita pues que aprovechó su momento y aprovechó también unas circunstancias sociales, económicas y políticas también del momento que él vivió. Entonces, es un poco eso, ¿no? Y quizá un poco la gente, en vez de echarse las manos a la cabeza, intentar un poco aprender de esas cosas y decir, pues, si en su momento nadie vio venir a este hombre austríaco que le echaron de la carrera de Bellas Artes con un bigote peculiar y nadie lo vio venir, pues Pues, intentemos estar un poquito más ahora, arriba. ahora te voy a hacer yo dos apuntes respecto a eso. El primero, mira, Room primero y principal, muy buena, gracias por venir al canal. Estoy yo muy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Que hay muchas veces que los profesores fallan en esa forma de enfocarlo porque es como que tienen ya esa visión tan sesgada de esto es así, 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 y muchas veces yo creo que no dan esa visión de, a ver, chicos, o sea, sí, pero intentar abrir vuestra mente, ¿no? O no os limitéis a entender las cosas como son ahora, porque claro, obviamente, lo que tú dices, la Alemania de ese momento no es la Alemania actual, no es la Simplemente. cultura actual, y por ejemplo, lo que tú decías de que nadie veía venir a Hitler, sí que hubo una persona que lo vio venir y cuando era niño. Sí, claro, o sea, No, no, o sea, coñas aparte, hay un libro de cartas de Sigmund Freud que él escribe al padre de Hitler y le dice, a ver, tu hijo, y además la carta lo decía así, tiene unos serios problemas de trastorno importantes y le dijo, como no lo cortes a tiempo, va a ser un problema para la sociedad. Que yo cuando lo leí yo me pues estaba eso, meando de la risa, tío. hostia, yo eso no lo sabía. Pues sí, Ostras, sí, chaval. pues Freud, el padre de Hitler, lo llevó a Freud para que, pues bueno, como él era el psicoanalista en su momento, y el tío se lo dijo claramente, de o le cortan las alas a tu hijo o tienes aquí un problema que te cagas, o sea, que imagínate. De hecho, esto es tremendo meme, o sea, esto, poca broma, porque esto es tremendo meme, o sea, el punto de inflexión en el que la nota media de acceso a Bellas Artes bajó fue después de la Segunda Guerra Mundial. Yo no digo nada, Ojo, que luego, cuidado. yo, ojito que quizá por lo menos los de Bellas Artes quieren decir, oye, mira, que quizá no queremos repetir la misma historia, ¿vale? Bueno, y hablando así ya de sucesos y tal, ¿tú tienes algún suceso histórico favorito? Ostras, es que tengo varios.
Bueno, cuéntalos, a ver, nos valen todos, ¿eh? Aquí hemos venido a conocerte a ti y que nos cuentes tú tus cosas. Mira, te voy a poner el primero, que es además del periodo que más me gusta, que es Egipto, que es la reina Hatshepsut, ¿vale? Que es Ujú. una antigua reina o sea, una reina del Antiguo Egipto, porque... Y esta mujer, además mi chica, que es Ro, la que has leído antes el comentario, esto lo hablo muchas veces con ella y ella lo sabe, que esto lo tengo muy a fuego, es el tema de que mucha gente dice, no, es que Cleopatra, no sé qué, es que Cleopatra es un icono feminista, que no te digo que no, y si alguien la quiere tener de icono feminista, no me meteré ahí, pero quizá deberían ahondar un poquitín más en el Antiguo Egipto porque está considerada una de las primeras reinas faraón. O sea, de hecho tiene el título de Sí. reina faraón. Hostia, qué guapo. O sea, incluso previo a Cleopatra, entonces. De hecho, fue una de las grandes conquistadoras del Antiguo Egipto y fue una de las, Hostia. o sea, uno de los mayores, quitando el periodo de Amarna, durante la época de Tutankamón y Akenatón y tal, Ujú. el periodo de reinado de la reina del faraón Hatshepsut fue un periodo de gran riqueza para Egipto. Mira, aquí Rum está diciendo que adora a ese faraón. Que a nivel. Hostia, mira, yo por ejemplo, ahí te digo que ahí me acabas de sorprender porque yo la verdad que no la conocía. O sea, yo creo que hay tantos personajes históricos que deben de haber hecho más marcaje del que parece, que luego dices, sí, como Cleopatra es el buque, ¿no? Pero como dices tú, ahora está esta persona, porque ¿qué hizo? Hunted tú así como algo destacable o que recuerdes que te gusta a ti. Hatshepsut, para empezar, llegó porque ella era la. Si no, me puedo equivocar, por eso, porque me fallan un poco los datos y, claro, tantos apuntes de por medio y tantas épocas, pues claro, me bailan un poco los datos, pero si no recuerdo mal, Hatshepsut nació la primogénita, ella tenía un hermano y Ujú. querían hacer al hermano faraón y ella dijo que no. O sea, aquí mando yo, aquí yo soy la primogénita y aquí he venido yo y aquí me voy a hacer yo la faraón. Y ella se hizo la faraón. Bueno, primero la obligaron a casarse con su hermano, tuvo varios hijos con su hermano, que Hostia. nadie se escandalice, en aquella época era lo más Lo más habitual del normal, mundo, sí, sí, sí. precisamente por la pureza de sangre dentro de la realeza y demás, con lo cual que nadie se eche las manos a la cabeza, porque, Lo hago en yo. fin, era lo más habitual. Voy a cambiar un poco la luz, porque estoy aquí como muy... Muy brillante. como- sí. Gracias por ese follow, Garci. Pero yo considero que para su época fue aparte de una magnífica dirigente, Ujú. entendiendo por supuesto las circunstancias de la época, Sí, que sí, no, claro, claro, evidentemente claro, pues claro. lógicamente pues tampoco se le puede echar mucho en cara por el tema también del tema de esclavitud y tal, pero claro, visto también un poco con los ojos de la actualidad, ¿no? Pero aún así, bueno, pues fue un periodo de bastante riqueza para Egipto y demostró ser una de las grandes mujeres de la historia y muy poca gente conoce su figura. ¿Y por qué crees que ha pasado tan desapercibida? Yo tengo dos teorías. La primera y fundamental, que de siempre, o sea, a partir de un momento clave de la historia, que fue a partir del siglo XVII y XVIII, Ujú. gran parte de los historiadores de la Ilustración eh, tenían esa tendencia un poco más misógina, por lo que se llegaba a eliminar mucho a las mujeres de la historia. Ujú. ¿Vale? De hecho, se tiene un poco la leyenda negra de que durante la Edad Media, por ejemplo, las mujeres no podían hacer nada sin sus maridos y luego te vas a escritos y a manuscritos de la época de Santo Tomás de Aquino o cualquier otra persona de la época, cualquier otro tratadista de la época, y ves que realmente no era así. O sea, que las mujeres hacían su vida, evidentemente, había un sentimiento muy familiar, muy del matrimonio y muy tal, pero que la mujer era bastante más libre de lo que sería, por ejemplo, estamos hablando más libre que incluso en épocas de las novelas de Jane Austen, ¿no? De ese periodo que retrata Jane Austen en Orgullo y Prejuicio y demás. Ujú. Vemos que realmente las mujeres en aquella época, pues bueno, llevaban a lo mejor, bueno, las vestimentas de la época, pues a lo mejor con algo de escote o demás, pero luego vemos como en el siglo XVII y XVIII
las mujeres llegaban a tener hasta el cuello por aquí, o sea, Sí, ver sí, un sí. tobillo era, por Dios, qué acto de Hombre, pornografía. eso en Los Simpsons hay un capítulo que cuando hacen como que está cayendo por un evento, sí, por un parque de atracciones de estos de agua, dice, ¡oh, se le ha visto el tobillo, señor! Hace, dame la foto, me la guardo yo y te la ves ahí que se va con... Pero bueno, por Dios, que se le ha visto un tobillo, madre mía, por favor. Sí, sí. Yo es que, mira, eso que hablas del tema de lo de las mujeres, hará, creo que será, pues igual, 2 años o 1 año y medio. No sé si te enteraste que hubo un descubrimiento en un yacimiento por la parte de Noruega, de la cultura vikinga, que decían que había habido como un pequeño debate con una tumba que encontraron, porque inicialmente pensaron que era la de un guerrero, pero que se ve que luego con el tiempo estudiando y demás, una serie de historiadoras, que en este caso fueron mujeres, empezaron a reestudiar, digamos, la tumba, el cadáver y todo, y dijeron que al final no se trataba de un hombre, sino que era de una mujer, que había estado como un montón de años tratando a ese guerrero como si fuera un tío, pero que luego resultó que había sido una guerrera y encima había ganado como un montón de títulos y poseía un montón, porque pues se ve que por las formas en cómo los enterraban y demás, contaban que estaba como decorada como si hubiera sido una gran heroína y tal, pero que siempre se había pensado que era un hombre y luego resultó que no, que era una mujer también. Por eso que comentabas. No sabía nada, pero sí, vamos, no me extraña porque es lo más habitual, o sea, es lo que más se suele decir. Y luego también, quizá la otra teoría que tengo con respecto a que por qué ha pasado tan desapercibida Hatshepsut es quizá por esa tendencia un poco más heleноcentrista, más centrada en la antigua Grecia y en Roma, en el mundo helenístico y demás. Y como Cleopatra es descendiente de la dinastía tolemaica, que la comienza Alejandro Magno cuando empieza a invadir territorios y se establece en Egipto, él establece la dinastía tolemaica, la dinastía griega también llamada, pues un poco también por ahí, y quizá también, a ver, entiendo también que fue una de las más importantes porque era también la única de su época, bueno, de la familia real, lógicamente, la única que hablaba egipcio antiguo, que entendía y leía el egipcio antiguo. Entonces, el pueblo egipcio la tenía en muy alta estima por eso. Porque la tía también era le gustaban mucho los idiomas, sabía hablar latín, sabía hablar griego, sabía hablar egipcio, hablaba bastantes lenguas y tal. Y claro, estaba bastante mejor preparada que su hermano, que era completo y absoluto inepto. Vamos, que podríamos decir que era bastante erudita, ¿no? En ese sentido. Sí, era bastante erudita y tal. Entonces, claro, entiendo también un poco eso, pero también es verdad que en cuanto Cleopatra vence a su hermano Ptolomeo XIII y asciende al trono, vende Egipto el mejor postor, que fue Julio César cuando se casó con él. Tuvieron a Cesarión. De hecho, Cesarión, si no recuerdo mal, hay un poco de debate ahí porque hay historiadores que lo consideran el último faraón de Egipto y hay gente que dice que no, que cómo va a ser un faraón. Sí, ya viene ya mezclado, ¿no? Claro, pero en fin, o sea, si nos ponemos así, ¿cómo vamos a considerar faraones ni siquiera Alejandro Magno? Entonces, en fin, eso ya son interpretaciones de historiadores. Eso ya va a gustos, ¿no? Un poco así para evitar. Sí. Interpretación de cada historiador. Qué guapo. Y Fran, si a ti te permitieran un hecho histórico, pero solo uno, viajar en el tiempo, vivirlo y con los conocimientos que sabes ahora, cambiarlo, ¿cuál escogerías? Ostras. Ahí te he dado, ¿eh? Es que claro, el problema no ha sido, porque si me hubieras dicho viajar a un momento histórico y vivir ahí y tal, pues te hubiera dicho algunos, ¿no? Pero, ostras, cambiarlo, ostras. Pero tengo que cambiarlo sí o sí, o sea, no vale Puedes cambiar, o sea, no... digamos que tú vas que con el conocimiento que tienes ahora se te permite un viaje en el tiempo y tú vas a un hecho histórico que te guste y tú ya decides si quieres cambiarlo o dejarlo como está. Ojo, ahí... Es que tremendo dilema, o sea, tremendo dilema. Qué cabrón. Ostras. Ostras, es que es complicado. Claro, ahí es donde está la gracia, como hay muchos y más vosotros que encima sabéis mucho. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que por mi cabeza están pasando varios sucesos históricos que yo digo, buah, es que esto no puedo cambiarlo. Pero es que por otro lado digo, no, tío, es que luego en verdad, después de eso, hostia, fue una putada para el mundo quizá, pongámoslo en la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro.
fue una putada, pero luego dices, tío, es que después de Hitler, pues, hombre, se creó la ONU, se creó la Unión Europea, se crearon un montón de cosas precisamente para evitar este tipo de cosas y tal. Y si no sale Hitler, hubiera salido otro, verás tú, que esto, yo creo que es un poco mi teoría, un poco espacio-temporal, de que si Hitler, o sea, si coges como en Los Vengadores, ¿vale? O sea, Sí. viajas al pasado y matas al pequeño Thanos, hubiera Oh. surgido otro Thanos. Entonces, mm, tras, es que es complicado, nen. Era la idea, ¿eh? Era ponerte un poco ahí como buen historiador, ponerte en ese membrete de mierda. Quizá un hecho histórico no, pero sí cambiaría un poco el hecho de que se le tuviera un poco más importancia o que una persona histórica hubiera sobrevivido. Y Ojo. tengo varias, de hecho. Y tengo Bueno, vale, varias, eso también vale, eso también vale. tengo varios personajes históricos que ojalá, no digo no hubieran muerto, porque una persona del siglo XVIII no vamos a tener nacido todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, Nikola Tesla, habría intentado que se le diera más reconocimiento del que se le dio en su momento, por Mm. ejemplo. Evitar la muerte de Tupac. Bueno, sí, claro, también cuenta. Y salvar a John Lennon. O ¿Consideras que esos sea, serían como unos cambios que si hubieran tenido estas personas más tiempo hubieran impactado mejor a la sociedad, ¿no? En cierto yo creo aspecto. que sí, porque, y esto ya fuera de coñas, Nikola Tesla considero que es uno de los grandes incomprendidos de la historia de la ciencia. Ujú. Y John Lennon fue un hombre que no interesaba en la época, en un momento que fue la guerra, bueno, a ver, sí, fue durante la Guerra Fría también, le pilló ahí en mitad, pero fue un personaje que hubiera aportado mucho y una perspectiva un poco distinta a todos los hechos que vivió en su momento, de la guerra de Vietnam, de la guerra de Corea. Creo que quizá no se podrían haber evitado estos sucesos, pero sí que a lo mejor hubiera aportado mucho a la humanidad un poco su testimonio y su forma y su percepción un poco de la vida y del mundo. Sí, digamos, que hubieras considerado que con un poco más de tiempo sí que hubieran hecho, si ya hicieron impacto, digamos, con el poco tiempo que tuvieron, si Sí, hubieran tenido toda una vida, igual el impacto hubiera sido más fuerte, ¿no? sí, sí, yo creo que sí, sinceramente. Hostia, yo es que ahí también tengo digamos, o sea, darte la razón, pero a la vez tengo eso, mi contra, ¿no? En plan de, ¿y si a lo mejor se nos endiosa durante el proceso? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al final es Es que, como... es que volvemos un poco a lo de antes, ¿sabes? Es que es como, hostia, a lo mejor es que se tiene muy endiosado esta peña, ¿no? Pero no sé, tío, o sea, yo no sé. O sea, Ahí te he puesto así una pregunta esta jodida, es ¿eh? que la pregunta es jodida, tío. Es como, papá, dame una pregunta existencialista para dormir. ¿De dónde viene el naranja? De la fruta del color. Hay algo súper trillado. Pues ya, vale, ya me quedo dormido. O sea, no sé, Ya tío. está, Siempre, mi mente ha hecho ¡paf! claro, claro, o sea, mi mente acaba de explotar y gracias a eso puedo dormir, pero ostras, es que ha sido es que es complicado. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. A ver, había, Es que es había, había que complicado. poner un toquito así de cabroncete, ¿no? En el tema, porque era en plan de... Hostia, vaya preguntita, me cago en Dios. La puedes plantear si quieres a tus profesores. No, sí, 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 buah, ostras. Con eso tenéis por un tiempo. No, sí, sí, no, o sea, con esto te sacas una clase de debate perfectamente. Buah. Buah. Qué buena, ¿eh? Bueno, Me imagino al profesor después de hacer la pregunta mirándome y como, ¿por qué? Yo no sé, solo quiero ver el mundo arder. exacto, ya está, punto. Me da igual lo que pasa. A partir de ahora tenemos 8 horas para debatir, decidir. O sea, Y hablando de la enseñanza, has comentado que digamos que uno de tus deseos o tu sueño sería hacerte profe. ¿Cómo te nace esa vocación por la enseñanza? Porque claro, entre historia, luego enseñanza, es como... Yo veo un camino muy, muy bien hilado, ¿no? Entre los dos de... yo, para empezar, siempre se me han dado muy bien los niños, siempre se me han Ujú. dado genial. Los niños y los chavales siempre se me han dado muy bien. Y tengo quizá esa facultad para poder conectar con ellos Ujú. y quizá un poco tirarles un poco por ahí, porque también un poco nace un poco también de mi experiencia, ¿no? De lo típico que hemos tenido todo el mundo de profesores de historia completamente aburridos, completamente soporíferos, que es como, por favor, señor, cállese y déjeme dormir. Eh,
o anímeme la clase, por favor. O sea, lo digo en serio, o sea, mira que me encanta la historia, pero he tenido algunos profesores que he dicho, por Dios, vaya mierda, asignatura. Pero quizá un poco lo que le hace falta un poco a la enseñanza es esa nueva visión un poco nueva, ¿no? Quizás un poco también lo que estoy... Quizá un poco mi canal es esa fase beta, ¿no? De profesor, ¿no? Es esa pre-alfa, ¿no? De decir, bueno, voy a probar un poco las técnicas aquí, vamos a ver qué tal va. Y sinceramente, pues la verdad parece que funciona, parece que a la gente le gusta hombre, intentar conectar un poco con lo que tienen día a día. O sea, un chaval que como yo haya jugado a Assassin's Creed y diga, bueno, es que no sé, a mí me gusta meterme en el juego y matar gente. Pues yo qué sé, tío, pues mejor que eso, pues métete en el GTA. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, O sí, sea, sí, 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 pero, sí. pero ya que estás en el Assassin's Creed, yo qué sé, intenta por lo menos interpretar un poquito lo que ves, porque parece mentira y no hace falta irse a los juegos nuevos, rollo Valhalla, Origins, Odyssey. O sea, hay que irse solo al primero, al primer Assassin's Creed. Cuando estás, por ejemplo, en una de las ciudades del juego, que es Damasco, que es principal y absolutamente controlada por el ejército de Saladino, completamente musulmán, ¿vale? Vemos perfectamente que en los barrios medios pues hay muchos artesanos, hay muchos tal, en los barrios pobres hay mucho mendigo, mucha prostituta, mucha miseria. Además se ve mucho también ese un poco control de la guardia, o sea, y del ejército, ¿no? De controlar un poco la población y tal. Y luego ves como en los barrios ricos todo es súper luminoso, todo es súper bonito, todo es tal, todo es súper ostentoso, ¿no? Y súper lujoso. Y ves también como los típicos vociferadores de la época, por orden de Saladino se especifica que la campaña de tal contra el rey Ricardo Corazón de León, yo no sé qué. Y tú dices, o sea, intenta un poco retratarte un poco eso, entonces intentar un poco vivir esa experiencia, intentar que, ya que vas a jugar ese juego, chico o Disfrutar el chica, entorno, ¿no? Un poco más. disfruta un poco. En vez de seguir la historia y coger coleccionables y tal, que está muy bien y es parte de la experiencia del juego, párate un momento, estate quieto y observa y escucha. Y se descubre mucho con ese tipo de cosas. Y luego también, evidentemente, y se ve mucho también en ese momento de la Tercera Cruzada, como por ejemplo, eso mismo, en Damasco hay mucho control de la facción, por así decirlo, musulmana, como en Acre hay mucho control cristiano por parte de, bueno, de los caballeros teutones, de Alemania, de la Orden del Santo Sepulcro, de los Templarios, de tal, ¿no? De un poco de ese control del rey Ricardo, de Ricardo I de Inglaterra. Y luego, por ejemplo, ves Jerusalén, que es completamente distinto. O sea, ves cómo conviven un poco en ese espacio cero las dos culturas de decir, este es un poco sitio sagrado, aquí no se toca. Sí. ¿Vale? O sea, aquí, salvo que haya algo tocho, tienes un poco ahí el barrio musulmán, tienes ahí un poco el barrio un poco más cristiano, como quien dice, y aquí no nos tocamos. Sí, que esto es como Pues, lo de las iglesias, esto, ¿no? El hueco que tenían para que los asesinos y esa gente entrara ahí es de no sales de ahí, ahí te quedas, pero ya está, ¿no? Claro, o sea, y ves cómo te acercas a lo mejor a una catedral y escuchas los coros, los coros gregorianos, los coros de iglesia. Y yo creo que es una experiencia muy, muy bonita de a lo mejor entrar al primer Assassin's Creed. Y vamos, y digo el primero porque un poco por poner ese ejemplo de que no hace falta irse a los más modernos, que ya desde el principio ya lo hacían muy bien. Ponerse unos auriculares, unos cascos, intentar un poco disfrutar un poco de lo que el mundo y el mapa te quiere contar de ese momento histórico. O sea, Que que yo creo consideras que que dentro de lo que es los Assassin's Creed, digamos, ese entorno está muy bien elaborado, o sea, muy bien representado. considero que está muy bien hecho porque Ubisoft hace muchas cosas mal, pero también hace muchas cosas bien. A ver, me gusta Ubisoft, me gusta Assassin's Creed, Ubisoft. No tengo nada en contra de ti, ¿vale? Cometes errores, sois humanos, ¿vale? Me habéis dado una de las grandes sagas de mi vida, pero también hay que saber darle un poco el crédito a Ubisoft del hecho de haber contado desde primera hora dentro del equipo de desarrollo con historiadores. Ah, hostia.
para tener esos planos de ciudades y tal lo más fiables posibles, de saber retratar ese momento histórico. O sea, que sí, que está muy bien en la historia de los asesinos contra los templarios, de los Isu, de yo no sé qué, del presente, tal. Está muy bien, está muy guapo y está muy chulo. Al menos a mí, por lo menos, me gusta bastante. Pero, pero me gusta también disfrutar de esa experiencia un poco de esa cosa que hace tan bien Ubisoft con los Assassin's Creed, de retratarte muy bien esos periodos históricos. Qué guay. A ver, yo Que es por que he eso es... jugado hasta el 2-3 creo que he jugado y ya está. Y en el 2, que es el de los Medici, me parece, también Sí. considero que está muy bien plasmado todo. No, yo de hecho hace poco me estoy volviendo un poco a rejugar la Hermandad, que es Ujú. dentro de la trilogía del 2, dentro de la trilogía de Ezio, es el segundo, y es brutal, es una pasada como lo bien que te retrata, o sea, tiene sus fallos, Como todo, claro, cualquier, claro, claro. como cualquier juego tiene sus fallos también, pero consigue retratarte muy bien la sociedad de esa Roma de época moderna, no de época medieval, que es época moderna en ese momento, con los Borgia y con ese control de los Borgia de la ciudad de Roma y de lo que la familia Borgia quería hacer con el resto de Italia y con Europa. Ujú. Porque de hecho Ezio, cuando mata a César Borgia, lo mata creo recordar que era en Aragón. Bueno, en lo que en ese momento era ¿Era el reino de Aragón? No. No, en ese momento creo que era el reino de España, porque en ese momento creo que estaba reinando Carlos I. Pero vamos, como también César lo que quiere hacer es un poco esa campaña en España, ¿no? Entonces, claro, lo hace también muy bien. Y luego en el siguiente, en el Revelations, cuando está en Constantinopla, vemos también un poco esa sociedad un poco en transición de época bizantina y esa Ujú. influencia bizantina a esa nueva visión un poco más musulmana. Y que incluso intentan adaptar los templos cristiano-bizantinos, eh, paleocristianos, a un poco a su religión. Uno de los ejemplos es Santa Sofía, la iglesia de Santa Sofía, que es uno de los grandes monumentos de Estambul y que nunca he visitado, pero Seki. me encantaría visitarlo, la verdad, y recomiendo a cualquiera que pueda tener la oportunidad de que no pierda la oportunidad de verlo porque es muy bonito. Qué guay. Y luego, hablando así un poco ya del tema pues eso, de las representaciones, del tema, trasladándolo aquí a nuestro nivel educativo, etcétera, etcétera, ¿tú cómo consideras que tenemos la historia a día de hoy a nivel de enseñar? ¿La ves que está bien? ¿La ves que está como muy Fatal, fatal. polarizada? ¿Fatal? Fatal, fatal, horrible, horrible, de culo cuesta abajo y sin frenos. O sea, un profesor de historia, no sé, o sea, no sé en qué cabeza cabe que un profesor de historia llegue a una clase, lea una diapositiva y se pire. O sea, eso lo veo fatal. Porque creas esa pseudocreencia de que en historia, no, está todo estudiado. Esa típica frase, está todo estudiado. No, no, todos los días se descubre algo nuevo y es algo sumamente interesante. Y todo el mundo que dice, no, a mí no me gusta la historia. No, no es que no te guste la historia, no has descubierto el periodo histórico que te gusta, que es Eso, distinto. que eso es Porque importante, ¿no? considero que la historia es tan amplia, tan diversa y tan eh, bestia que es muy difícil que alguien no encuentre un periodo histórico que le guste. O sea, yo, por ejemplo, siento pasión por el Antiguo Egipto, pero mi chica, o sea, tendrías que oírla escuchar, por ejemplo, de lo que es el tema de los zares o sea, El ese Imperio Ruso, zarismo, ¿no? Y ahí se ese vuelve... zarismo pre-revolución rusa. O sea, a raíz de toda la película de Anastasia y tal, ella le encanta todo lo que envuelve ese ese periodo mundo. y es brutal. Y yo considero que es eso, o sea, quizá a lo mejor no te gusta la historia como tal, pero a lo mejor puedes decir, pues mira, Algún me da evento. la casualidad que me gusta la historia de la química y de cómo la alquimia da un poco ese paso luego a lo que hoy conocemos como la química y tal. Bueno, pues que la historia es muy grande, es muy diversa. Sí, eso es verdad. Y hablando de la historia, esta mítica frase seguro que la habrás escuchado y ahora me dices qué te parece. La de la historia la escriben los ganadores. ¿Estás de acuerdo con esa frase o no del todo? Completamente.
Completamente, ¿no? completamente. O sea, la historia que se enseña Se te predominantemente, porque está evidentemente, o sea, cortando, se te está no cortando puedes un tampoco poquito. eliminar. Ahora, a ver ahora qué tal. ¿Ahora Ahora mejor, mejor? ahora mejor. Ah, parece que mejor, sí. Vale. Es que todavía estoy intentando solucionar un poco el tema del internet aquí en mi piso, Ah, entonces vale, estoy vale, tirando un vale, poco de vale. wifi. Vamos, si se me vuelve a cortar, vamos, que me lo digas, que no tengo problema, ¿vale? Vale, Que vale. No, paro no, y. es que sí que ha habido un momento que se ha empezado como a congelar mucho y digo, mierda, ahora no. Vale, pues, claro, entonces, eso, o sea, aunque eso no quita que lo que es la historia sigan escribiéndola los perdedores, pero la historia más predominante, la historia que a lo mejor más Vale, enseña, ahora se te está es entrecortando otra la de vez. los ganadores. Mm, O sea, eh, ¡ay! ¿Se ha cortado? Un Se me poquito está cortando, se mierda. está entrecortando, sí, no te preocupes, dale, dale. Ahora parece que bien. Pues sí, Borja, Vale, ahora sí. ahora sí, ahora al menos No, la otra imagen, vez aunque se se te ha cortado. congele, pero bueno, si se te oye ya te recuperaremos la imagen, no te preocupes. Ahora Vale, vuelve imagen y todo. vale, ahora, ¿qué es lo que digo? O sea, por ejemplo, es que siempre me gusta poner el mismo ejemplo porque es un ejemplo muy cercano y es bastante visual y bastante conocido. Y es, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. O sea, vemos cómo la historia un poco la han escrito Europa a través de Estados Unidos, que fue el verdadero vencedor de la guerra. Porque sí, cualquiera puede decir, pues no, es que los británicos y los franceses también ganaron la guerra, los rusos también ganaron la guerra. Bueno, chico, pero es que vamos a ver, o sea, la guerra donde se desarrolló en Europa, ¿quién fue quien más infraestructura, más fábricas, más viviendas, más tal perdió? Europa. Estados Unidos se quedó intacta. O sea, Estados Unidos le quitas Hawái, que acabó Pearl Harbor fatal con el bombardeo del imperio nipón, pero Estados Unidos estaba de puta madre. O sea, Estados Unidos acabó en su mejor momento. Sí, 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 sí. Entonces vemos un poco esa tendencia, pero eso no quita también ver un poco también la perspectiva, o sea, y lo interesante que resulta también estudiar un poco esa perspectiva en el imperio nipón, o sea, en Japón, al haber perdido la guerra, y cómo concibieron ellos la guerra, por ejemplo, o como Alemania, o sea, o como la Alemania nazi, o historiadores más con una tendencia más Sí, 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 más a pro de Hitler. más a pro de Hitler, como ellos veían un poco esa tendencia, porque cualquiera puede decir, no, es que eran unos desgraciados. Bueno, para empezar, eso no quita que fueran unos desgraciados y que fueran unos genocidas. Pero eso no quita también que quizá cada cual ve también un poco sus intereses. O sea, dentro de lo que sí serían unos genocidas y tal, eso es indiscutible, pero también un poco, ellos también miraban un poco por el De su bienestar pueblo, claro. Lo que de mira su pueblo y de todo. Alemania. Evidentemente también de su estilo de vida y de su tendencia, de su tal, pero también eso no quita también que miraran un poco tal. Entonces, el hecho de ver. Es que cuando hablamos de guerras y tal, no se puede hablar tampoco de buenos y de malos, porque al final. ¿Quién es el malo? Sí, a ver, podemos decir que los nazis eran los malos porque eran los genocidas, fueron los que exterminaron un montón de judíos, y evidentemente eso es indiscutible. Pero también un poco hay que ver que tanto Hitler, su gobierno y demás, como el gobierno de Estados Unidos, el gobierno francés, el gobierno británico, el gobierno ruso, miraban un poco también por sus propios intereses y por Sí, los intereses sí, de su pueblo. sí, eso es Entonces, correcto. son términos muy ambiguos y por eso es también una de las cosas por las que digo el tema de que hay que tener muy claro el no interpretar sucesos históricos con la mentalidad de ahora. No, claro, ahí es donde yo muchas veces remarco que a veces es muy importante esa contrahistoria, ¿no? Es decir, una cosa es Claro, lo que nosotros sabemos, lo que nos llega, obviamente, por lo que hablamos, ¿no? Obviamente, si hubieran ganado los nazis, pues el bando aliado hubiera sido el más genocida, el más malo, el más de todo, y en cambio los nazis hubieran sido los buenos, entonces por eso es un poco lo que comentas tú, ¿no? De intentar escuchar las dos partes y luego ya tú, pues, decide. es que muchas veces se tiende a esta
clasificación, es completamente normal, que Sí, no sí, 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 no, claro, esté claro, mal, es claro. completamente normal, pero también un poco hay que ver que tú dices, vale, sí, quizá a lo mejor si pones una balanza, pues evidentemente pues pesa más que los nazis y esa tendencia hitleriana pesa más en lo malo, pero quizá a lo mejor tú dices, vale, pero es que también Estados Unidos, cuando terminó la guerra, bombardeó Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué pasa? O sea, no podemos, o sea, hay que ver un poco también esa balanza de decir, vamos a ver, es que, o sea, y el hecho de decir, aquí no hay ni buenos ni malos. El ejército alemán, pasó, o sea, durante el gobierno de Hitler se sucedieron estos hechos, pasó esto, a raíz de X reformas o X leyes se tuvo la tendencia de apresar a los judíos, concentrarlos en campos, exterminarlos y demás, pero luego a lo mejor vemos como Estados Unidos, pues en su perspectiva un poco más económica, social y demás, pues quisieron fomentar un poco más la industria de esta manera, o tal, o viendo. También es que con lo de Hiroshima y Nagasaki siempre se demoniza y se quiere demonizar mucho a Estados Unidos, que no digo que no se haga, pero también hay que. Volvemos a lo mismo y al mismo Hay que argumento, entender ¿no? las circunstancias de por qué se dio, ¿no? Claro, Básicamente. claro, y entender un poco las circunstancias. O sea, el hecho de que Estados Unidos bombardee Hiroshima y Nagasaki, evidentemente, y eso es completamente indiscutible, fueron objetivos civiles que no tenían ninguna repercusión militar, pero también Estados Unidos lo que estaba era agotado de estar en una guerra de trincheras contra Japón Mm. y contra un ejército todavía muy influenciado por esa tendencia imperial de ese un poco de esa concepción del honor, de un poco tirando un poco Más de esa tendencia tradicional. Sí. más tradicional con de esa evolución un poco de los samuráis, de ese modo de pensar me refiero, ¿no? Y de hecho es lo típico que se conoce de los kamikazes, o sea, esos soldados japoneses que cuando iban a por tal, se ponían unas bases o lo que sea, iban directos a por el pelotón americano Y punto. a reventarles ahí. Entonces, ¿cómo luchas también contra eso y tal? Entonces, hay que entender un poco esas circunstancias. Comprobar los hechos y decir, vale, los hechos son estos. Estados Unidos quiso hacer esto. ¿Lo hizo bien o mal? Lo hizo mal quizá a lo mejor después de la interpretación con el tiempo. En el Mm. momento que hubieran hecho, es que pasa un poco también con esa cosa que muchas veces intento decirle a la gente de decir, vale, o sea, tú a lo mejor ahora pues tú dices, tío, pues yo tuve una ex que me trató súper mal, o una chica, tuve un ex que me trató súper mal. Lo llego a saber y no salgo con él. Claro, pero eso lo Ya, sabes ahora. exacto. O sea, y sabes qué hacer ahora. En su momento no sabías qué hacer, o no supiste reaccionar a tiempo, o no supiste ver un poco esas señales, o lo que sea. O sea, es un poco eso de yo y mis circunstancias, ¿no? De ver un poco. No, y que luego también hay eh, que entender que, pues eso, también en general el ser humano es muy vengativo y es de si les bombardearon Pearl Harbor en su momento, pues aquellos dirían, pues a que habéis matado, vamos nosotros también a hacer lo que claro, tengamos o que sea, hacer. O sea, es en plan de ahí, si me dais circunstancias, yo te las busco, no te preocupes. claro, o sea, de hecho, Estados Unidos no iba a entrar en la guerra. Fue a raíz del bombardeo de Pearl Harbor cuando dijo Estados Unidos, vale, pues esta es la mía. Porque como el imperio japonés apoyaba a Hitler, Pues ya está. pues dijo, pues aquí esta es la mía, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé si era el imperio japonés que apoyaba a Hitler o Hitler que apoyaba a Japón, pero bueno, había un Sí, poco estaba ese puente que necesitaban ellos para entrar y o punto. sea, bueno, pues como tú eres coleguilla de tal, pues nada, pues esta es la mía. Pues te Entonces, reviento. Es lo pues, típico de como le han pegado a mi amigo, ahora te pego yo. la pego medio, pues te pego una puñalada. Pues yo qué sé, es un poco esa cosilla, ¿no? Pero es por eso por lo que digo que hay que comprobar los hechos y no juzgar los hechos. Sí, 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 no, no. A ver, es que la historia siempre yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de juzgarla, a la hora de entenderla por eso mismo que hablas, porque claro, nosotros lo entendemos desde el punto de vista de, como dices tú, de si yo sé cómo es mi ex, no hubiera salido con ella, ¿no? Ya, pero Claro, pero eso lo problema, sabes no lo ahora. sabes, lo sabes ahora. Entonces, pues yo creo que aquí es lo que estás apuntando tú todo el rato, que es eso, que es en plan de sí, lo sabemos ahora, sabemos las consecuencias que tuvo ahora, pero no lo sabíamos en su momento. Claro, y que también hay que, y es una cosa que también procuro muchas veces dejar claro, el hecho de decir, vale, no juzgues el pasado, estudia el pasado, no lo juzgues y aprende de él. Sí.
Sí, sea, sí, en sí, vez sí, de... en No, eso estoy muy de acuerdo contigo. los nazis existieron en su momento, tuvieron un líder que fue Hitler y exterminaron a los judíos. Vale, sabiendo eso ahora, si vemos esa tendencia de estos skinheads, nazis, personas que siguen esa tendencia y, o sea, y ese modo de pensar de Hitler, pararle los pies y decir, chacho, esto sí que no, porque no queremos volver a repetir lo que pasó en su momento. Correcto, sí, sí, sí. Hola, Paul. Sí, sí, no, sí, la movida es esa. A ver, eso pasa prácticamente con todo, quiero decir, porque dices tú, a ver, en su momento también, con las guerras. Joder, ahora no me salen. Las guerras cristianas, las putas cruzadas, que ahí se mataron gente, pero vamos. Y que, pues es lo que hay, o cuando tuvimos nosotros la guerra civil, que incluso entre los mismos bandos se mataba a la gente, entonces en plan de... Son cosas que hay que tener muy en cuenta, que muchas veces... Yo creo que si no estás tampoco viviendo el momento, no tienes tampoco ese sentimiento... Precisamente eso, es el hecho de no haber vivido el momento es lo que no te da las circunstancias para poder pensar como alguien que sí lo vivió y que quizá estaba en unas circunstancias concretas. Porque ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Ujú. ¿Sabes? Entonces, claro, hay que saber un poco estudiar eso, y es lo que te he dicho antes, los tres puntos principales. Estudiar los hechos, no juzgarlos y aprender de ellos. Sí, correcto. No tiene más. Y ahora sí, como ya estamos llegando hacia el final, vamos, si quieres, un poco a centrarnos más en tu faceta del canal, en la faceta del creador de contenido. ¿Cómo nace tu canal? ¿Cómo llegas a Twitch? ¿Qué te lleva a ese mundo? Pues fue principalmente la pandemia. La O pandemia. sea, durante la pandemia, claro, o sea, yo con mis colegas pues jugábamos, bueno, y seguimos jugando a Overwatch. Y claro, pues teníamos en ese momento, bueno, tengo una amiga que en ese momento pues ella no podía jugar, ahora sí puede jugar, de hecho está enviciada con nosotros. Eso es Eh, bueno, eso es bueno. Tremendo equipito nos hemos montado. Y claro, teníamos la cosa de que, claro, o sea, tú desde PC sí puedes coger y compartir pantalla, Ujú. pero desde Play no puedes, porque para empezar Discord no está en Play. Correcto. Y más nosotros que hablábamos desde... O sea, yo por ejemplo me conectaba a Discord desde el móvil para jugar con ellos por la noche y tal. Entonces siempre me decían, chicos, es que os quiero ver jugar, ya que no puedo jugar con vosotros, os quiero ver jugar. Y a lo mejor, pues, si alguno podía, pues le hacía pantallazo de su ordenador, tal. Pero claro, si estábamos los de Play jugando, ¿cómo se lo hacemos? Y dije yo, pues mira, espérate un momento que me hago... Bueno, tenía yo un canal tenía la cuenta de Twitch para lo típico, pues seguir a algún streamer y tal. Ujú. Y dije, pues mira, voy a conectar la cuenta de Twitch con la de la Play, Y listo. hago directo y tú te metes en el canal y lo ves. Vale, vale, sin problema. Y al principio, pues nada, era básicamente para eso, una forma de compartirle yo a ella la pantalla. ¡Ah, qué guapo! Y claro, a raíz de eso veía que se metía gente a verme jugar. Y eso que yo, ya te digo, no tenía cámara, no comentaba los streams, porque claro, o sea, yo estaba jugando con mis colegas. A mí no me rayes, yo aquí es para que lo vea mi amiga y punto, ¿no? Claro, o sea, tú imagínate que en el stream, o sea, lo único que aparecía era una persona jugando completamente en silencio. O sea, tú solo escuchabas el audio del juego, o sea, no escuchabas nada más. Bueno, hay O sea, gente que le mola eso, ¿eh? O sea, no, sí, 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 no, verdad, es que, no, pero claro, o sea, que parece mentira hombre, que siempre se dice que lo suyo es también intentar comentar un poco, interactuar un poco con la gente. Y viendo que había gente de vete tú a saber dónde, que me veía y decía, buah, tío, pues muy buena ulti y tal, que bien habéis controlado el punto, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y yo en plan, tío, what the fuck, o sea, en serio, la peña le está molando esto. me compro un micro, ¿eh? Y yo flipando con mis colegas y diciendo, tronco, que se me ha metido aquí un guiri a decirme, buah, tío, pues no veas lo bien que manejas a Reaper, por ejemplo, a Lucio, a Moira, yo no sé qué, tío. Tendrías que haber curado al tanque, yo no sé qué, tal. Hostia, qué buena esa. Lo típico, ¿no? Típicos comentarios de persona que te está viendo y tal. Y tú dices, tronco, que a la peña le gusta. Y así de coña, o sea, fue el típico comentario entre grupo de amigos que tú dices, lo sueltas para hacer el comentario y no punto. esperas que llegue. Y me dijo un colega, que de hecho es Garcipotex, el que estaba aquí antes en el chat, y me dijo, tío, ¿te imaginas que te haces un canal de Twitch y lo petas? Digo, yo qué sé, tío, digo, tampoco, digo, prueba a hacerlo, dice, tío, que yo te lo he dicho de coña, digo, escúchame, digo, poquita broma, digo, dice, tipo, yo qué sé, prueba a ver.
No sé, a lo mejor se Claro, puede claro, hacer. no, si la prueba no te la quita nadie y si te gusta. Bueno, pues yo voy a probar, a ver. Y nada, de hecho mi canal en principio iba a ser un canal de Overwatch. O sea, iba a ser un canal donde yo iba a estar jugando con mis colegas, jugando rankeds, tal. Pero claro, llegó un momento en el que, hablando con mi chica, con mis cuñados y tal, y fue de hecho mi cuñada que me dijo, dice, cuñado, dice, ¿y si te haces el canal e intentas enseñar historia con los videojuegos y tal? Y claro, dije, hostia, Buena digo, pues en idea, verdad ¿eh? no es algo que esté muy explotado. O sea, hay muy buenos streamers de eso, y una de ellas, que fue un poco mi referente, fue Elania con H, que se hizo famosa durante la cuarentena, reaccionando a los vídeos de Destripando la Historia. Ah, creo que sé quién es, la he Eh, visto en YouTube, me parece. creo que es asturiana, pelirroja, no sé, Sí, bueno. eso te iba a decir, si es pelirroja la he visto, sí. Es una tía cojonuda, es una streamer cojonuda y ha sido uno de mis referentes un poco en eso y me parece una investigadora de 10 y una streamer de 10. Y dije, tío, pues en verdad no es algo que esté muy explotado. Realmente he visto más contenido del tema en Estados Unidos, por ejemplo, que en la comunidad hispana, en la comunidad hispanohablante. Y dije, hostia, digo, pues no sé, tío, lo digo, pues podría probar a ver. Y de hecho al principio, hasta que pude un poco más asentarme en tal, pues empecé subiendo algún juego, tal. De hecho empecé subiendo Kingdom Hearts. Y cuando ya tal, pues empecé a hacer un poco mi horario y decir, vale, pues me voy a estructurar la semana. Unos días subo un juego con contenido histórico y tal, y yo voy enseñando un poco cosillas mientras voy jugando. Otros días, pues porque me gusta jugar un poco a todo, juegos random, que he estado jugando, pues por ejemplo, Little Nightmares, Kingdom Hearts, ahora estaba con la serie de que tengo que retomarla en cuanto pueda solucionar los problemillas de internet y tal, retomar la serie de Yakuza Kiwami, tengo otros juegos más que quiero subir, juegos de Harry Potter, de Star Wars, en fin, tengo mucho contenido por ahí, pero dije, tío, es que en verdad, aunque me gusta jugar solo y explicar un poco y comentar y tal, porque descubrí que la verdad es que me gustaba bastante y que me molaba. Y dije, tío, pues no sé, estaría guay a lo mejor jugar con la comunidad y tal. Y bueno, pues establecí también un día pues para jugar a Con la Fortnite, a gente, ¿no? Overwatch, a tal, pues para jugar con la gente o incluso para hacer algún eventito y tal, e invitar a gente que he ido conociendo por Twitch, que han sido gente cojonuda y que siempre un poco tenía yo esa vergüenza de decir, tío, este chaval o esta chavala que tiene, yo qué sé, 1000 y pico, 2000 seguidores, tal, digo, ¿qué va, tío? Digo, este pavo, esta piba no me va a hacer ni puto caso, ¿sabes? Y luego me encontré con gente cojonuda y gente que me ha hecho una mano de una forma bestial. Hay gente muy, muy maja, la verdad, pero muy, muy, No, muy, la muy verdad, o sea, maja. yo gracias a Dios he tenido la suerte de encontrar gente de 10, la verdad, gente auténticamente cojonuda y muy buenos streamers y que han sido increíbles, la verdad. Y ahora aprovechando eso que estás hablando un poco de lo que te gusta, dentro del mundo de la creación de contenido, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que te está gustando más? Pues sinceramente me gusta mucho y es precisamente por lo que también era la idea de hacer lo del contenido histórico, el hecho de interaccionar con la gente y me encanta interaccionar con el chat, me encanta hablar con el chat cuando hay gente y tal y me encanta que el chat se anime también a comentarme y a preguntarme, o sea, no hay, siempre lo intento dejar claro que si estoy... sobre todo en contenido histórico, porque en el otro al final, pues bueno, pues ya está, pues puedes preguntar un poco tu opinión del juego, tal, pero siempre animo a la gente un poco a que si hay algo que no entienda, que no haya explicado y quiera preguntar, que siempre me gusta que la gente Que pregunte se animen, ¿no? Que no tengan siempre me miedo. gusta siempre me gusta que se animen porque al final está guay luego como la gente interacciona y me gusta ver que también la gente pues le gusta aprender conmigo, que es una de las cosas que más ilusión me hace y que me Como anima mucho futuro más profesor seguro. Claro, es que a eso... poder haciendo lo que hago tanto en Twitch como fuera de Twitch con mis estudios y tal. Entonces, la verdad es que está muy guay. Qué guay, qué guay. Pues bueno, yo ya no te voy a ir robando mucho más tiempo, porque como te había dicho, estábamos ya ahí llegando, pero yo siempre suelo hacer una preguntita para que leáis a más gente. A ti, ¿tú tendrías a alguien en mente para que lo tuviéramos aquí de invitado? ¿Cómo estás tú? ¿O te gustaría ver a alguien aquí así de invitado que dijeras, ostras, pues conozco a tal persona, voy a... traerlo? Pues mira,
te lo voy a decir ahora mismo, ¿vale? Ojo, ¿eh? Es que, claro, o sea, es que, claro, tengo varias personillas que son cojonudas, pero te recomendaría Davior y Anitita, que son una pareja que son, bueno, streamean por separado, pero streamean a la misma vez y siempre están jugando juntos, que son una pareja de Cádiz, que son unos tíos, una pareja increíble, me han tratado siempre genial. Y luego también una chica malagueña que se llama Little Koalita, que es diseñadora gráfica, que Qué es una guay. tía es una tía cojonuda. Apenas nos conocemos, pero la verdad es que ella me ha tratado siempre súper bien. Evidentemente, pues yo la trato también súper bien. Además, una chica súper simpática, súper abierta y muy buena con todo el mundo, la verdad. Ojo. Pues yo, si los conoces y quieres hablar con ellos y les comentas de, oye, pues mira, estaba aquí, si os apetece y me lo dices, yo me pongo en contacto con ellos y sin ningún problema. Y si pueden venir, pues No, oye. sin problema ninguno, vamos, o sea, se lo comento pues vamos, ya te digo, o sea, merecen mucho la pena. Los tres, bueno, iba a decir ambos porque, bueno, Qualita pues tiene su canal y aunque David y Anidita son dos personas por separado, pero realmente las comunidades la hacen en conjunto, con lo cual un poco Bueno, ese... si son pareja y se animan, yo los traigo a los dos, que no sería la primera vez que traigo una pareja y ya está, y los tenemos aquí a los dos y los liamos y es fácil. La verdad es que son increíbles y ambas comunidades han sabido construir su comunidad por separado muy bien. Tanto la de Coalita como la de esta pareja de Cádiz, que son gente increíble y animan mucho a que haya ese buen rollo dentro del stream, que siempre pasa y te habrá pasado a ti igual que a mí me pasó en su momento, que entra cualquier troll al chat y la lía parda, o quien viene buscando Bresca o lo que sea. O siempre pasa en algún momento que puede llegar a alguien un poco por hacer el gilipollas, porque no tiene otro nombre. A ver, yo te digo una cosa, yo de esos he tenido... Si habré tenido 2 o 3 y no voy de coña, es lo máximo que he tenido, pero también es cierto que mi propia comunidad, conforme han entrado, ha sido como rollo unas hienas o unos lobos que han entrado rollo, venimos a liarla y de repente la comunidad, perdón, o sea, vosotros sabéis dónde cojones os estáis metiendo y es como que ya automáticamente ves como corren, se van hacia otro lado y es de, yo muchas veces lo digo, yo mi comunidad sí que la tengo, estoy muy orgulloso de ella, porque es lo que te digo, más de una vez no he tenido ni que interactuar yo ni hacer nada, o sea, ellos mismos se han encargado de coger y hacer, mira, ¿sabes qué? ¡Pum! ¡Pa' afuera! A ti no te queremos Sí, aquí. Ya está. pero vamos, la verdad es que ha sido increíble como... Y además es que me flipó un día, por ejemplo, con esta pareja que te digo, de David y Anitita, que una vez se les metió un chaval buscando una gresca y, bueno, insultando a todo el mundo y tal. No les hizo falta ni echarlo, ni banearlo, ni vetarlo, nada. O sea, simplemente, tío, esto no es lo correcto, así que nada, directamente pasaron de él. Correcto, es que es lo mejor, es que cuanto más los ignores... Seguíamos con nuestras coñas y seguíamos de buen rollo y tal, y se terminó yendo solo. Y es como, tío, es que incluso transmites incluso ese buen rollo, incluso cuando alguien trae ese mal rollo, ¿sabes? Y eso parece mentira, pero es algo complicado también, ¿eh? Porque siempre tiendes y yo lo digo, ¿eh? Y yo soy el primero, que a lo mejor entra alguien buscando Bresca y te mosqueas, ya te paranoias. Con lo gusto que estamos aquí, vienes a tocar los huevos. Me cago en todo. Y tampoco... Pero está muy guay, la verdad. O sea... Pues bueno, ya te digo, yo si quieres hablar con ellos y ya luego salto yo, pues para que no, digamos, el asalto no sea como tan directo, yo por mí encantado los traigo y bueno, pues ya, y vamos, tú estás invitadísimo a cuando vengan a verlos, vamos. Y Pero ya por te digo, supuesto. pues Fran, yo ya no te voy a robar más tiempo, como te había dicho, voy a ir viendo a ver a quién vamos a hacerle raid. Sobre todo, muchísimas gracias por haber querido compartir este ratito de tu tiempo con nosotros, el haber estado aquí. Espero que te lo hayas pasado bien. No, placer. Yo cuando os traigo, la verdad que el placer es mío, porque como yo tampoco o sea, a ver, algunos os puedo conocer pues porque os habré leído, otros simplemente os conozco de lo que voy buscando. Y claro, pues yo qué sé, para mí sí que es un gustazo estar aquí con vosotros, ver que hay siempre tan buen ambiente, eso es maravilloso.
Y pues nada, nosotros ahora nos vamos a ir a hacerle raid a Jesús Gonzalo, que no sé si algunos de vosotros lo conoceréis, si no, yo os recomiendo que le deis un follow enorme. Este chico es un artistazo del copón, él está de normal por las tardes, está hoy haciendo, o estaba hace un ratito haciendo una ilustración en... perdón, en pixel art, pero de normal él hace más ilustración de fantasía, o sea que si os gusta el arte, os recomiendo que lo sigáis porque os va a encantar. Y yo ya con esto me despido hasta mañana. Un beso a todos y como siempre os digo, sed buenos o no. ¡Chao!